vamos a dar inicio al teórico del día de hoy. Los temas que vamos a ver son guía de la buena prescripción, entre ellos la receta, y también generalidades de antibióticos. ¿Me pueden oír bien? Sí, doctora. Perfecto. A ver, voy a ver si con esto ven pantalla completa. No sé qué pasó. No sé qué está pasando acá. No me está dejando. Ahí está. ¿Ven pantalla completa o no, chicos? No, profe, no se No, ve doctora. completa. ¿No? ¿Ahí tampoco? Ahora, ahora sí. Bueno, me escuchan perfecto, ¿verdad? Bueno, Sí, es profe. importante para dar inicio a este tema. Este tema realmente es una clave, podríamos decir, que nos acompañará a lo largo de toda nuestra carrera, a ustedes como estudiantes y, por supuesto, como odontólogos el día de mañana. Les puse la guía para la buena prescripción. Hay un archivo en internet y que también está cargado en el aula, que ustedes lo podrán encontrar, que se llama Guía de la Buena Prescripción, que la OMS y la OMS se encargaron de realizar ese archivo, digámosle una especie de librito, que nos dan pautas para que nosotros tengamos en cuenta para realizar una buena prescripción, ¿sí? Espérenme un cachito, que esto me está molestando. Bueno. ¿Cuáles son las pautas a tener en cuenta para una buena prescripción? Este es como un resumen del librito, ustedes después lo pueden ir y leer con tranquilidad, van a tener, entre otras cosas, guías para una buena administración de algún que otro medicamento. Es importantísimo para dar inicio a una buena prescripción, tener en cuenta el problema que aqueja a ese paciente que va ingresando a nuestro consultorio o a nuestra clínica. Nosotros lo observamos, definimos el problema, no necesariamente la dolencia en específico, sino la base del problema de ese paciente, ¿sí? Puede ser que tenga dolor, puede ser que tenga una infección, y qué fue lo que causó esa dolencia. Entonces, una vez que definimos el problema del paciente, especificamos el objetivo terapéutico, ¿sí? El objetivo terapéutico puede ser farmacológico o puede ser no farmacológico. Ustedes de acuerdo, más adelante van a ir viendo a lo largo de la cursada y demás, qué objetivos terapéuticos van a tener disponibles para poder tratar al paciente según la dolencia que aqueje, ¿sí? Hablando específicamente ahora de farmacología, acordémonos que podían ser farmacológicos y no farmacológicos, enfoquémonos en la farmacología. Vamos a tener diferentes fármacos, valga la redundancia, que nos van a servir para diferentes tratamientos de dolencia, ya sea para dolor, ya sea para inflamación, ya sea para infecciones de tipo bacteriano, de tipo viral, de tipo micótico, ¿sí? Nosotros vamos a tener la opción de poder tratar farmacéuticamente a esos pacientes con esas especificidades. Y no tan solo ver los signos y síntomas, sino un todo del paciente.
Corroborar si el tratamiento es el adecuado, por supuesto, porque nosotros tenemos que identificar en base a lo que estamos observando si realmente es lo que necesita ese paciente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuándo va a comenzar el tratamiento este paciente y hacer un control estricto de que así sea, ¿sí? Entonces, una vez que comienza, vamos a saber si realmente es efectivo o no y también me olvidé poner en silencio, y también vamos a tener en cuenta que ese fármaco sea seguro, ¿sí? Nos va a dar la particularidad de su efectividad y su seguridad. Y después también tenemos que dar información de cómo hacer ese tratamiento, o sea, tenemos que dar instrucciones al paciente para que el paciente entienda, porque el paciente no está educado. El paciente cree que sabe, pero en realidad muchas veces no tiene idea de cómo va a realizar el tratamiento farmacológico, ¿sí? Es importantísimo dar las advertencias y por último, tienen que supervisar a ese paciente que haga bien el tratamiento y si es necesario, muchas veces ustedes le van a hacer controles cada 48 horas, cada 72 horas. En algunos casos es necesario hasta detener el tratamiento o si bien también si no funciona el tratamiento inicial o primario, ustedes pueden hacer un cambio en el sentido de que pueden generar, agregar o quitar algún fármaco. Entonces, ustedes en ese caso van a tener que supervisar perfectamente a ese paciente. Oh, palala, ¿qué pasó acá? ¿Se salió? Para eso es importante que ustedes están viendo el PowerPoint Sí, Sí, doctora, profe. se ve bien. porque yo no estoy, no lo veo. Sí, quedó en pauta a tener en cuenta para la buena prescripción. Ahí quedó. No sé qué pasa con el... No puedo hacer siguiente siquiera. A ver, chicos, aguárdenme que no sé qué pasó. Me cortó. Bueno, una vez yo puedo hablar si quiero, lo que pasa es que no puedo hacer siguiente porque no sé en qué quedó. Me aparece solamente en los participantes. A ver, ahí, ahí ya pueden ver. Sí, No, en profe. realidad Ahí, yo puedo ver para hacer siguiente. Bueno, una vez pero que ahí tenemos ya. en cuenta todas las pautas para la buena prescripción, vamos a tener en nuestras manos una herramienta fundamental que va a ser la receta, ¿sí? La receta va a ser nuestro caballito de batalla para poder tener esta conexión una vez que definimos el problema del paciente. Y la conexión me refiero a que ustedes puedan comunicarse tanto con el farmacéutico y dar las instrucciones y advertencias al paciente a través de las indicaciones, ¿sí? Ahí como observan la receta propiamente dicha, es la parte de estas dos opciones que les doy acá, la receta propiamente dicha y las indicaciones del paciente u hojas de información, son la que forman parte de la receta. O sea, la receta está compuesta de dos partes que son las que les estoy nombrando. En un inicio vamos a tener a la receta propiamente dicha. Vamos a describir las partes de una receta, ¿sí? En un recetario sería en realidad más que una receta, un recetario. Como lo verán, en la parte superior vamos a tener los datos del profesional, que entre ellos van a tener, por supuesto, el título, el nombre, título, matrícula, dirección y teléfono. A esto se le llama membrete del recetario, ¿sí? Después van a tener una descripción a su izquierda que dice RP, que significa recipe o recétese, que es una palabra en latín con una barra. Y allí van a poder empezar a escribir la descripción del fármaco, pero primero que nada van a necesitar lo que aparece ahí, que son los datos del paciente. Dentro de los datos del paciente, como verán,
Tendrán el nombre, tendrán que colocar el DNI, el número de afiliado en caso que tenga, el nombre y número de afiliado en caso que tenga obra social, el paciente. Entonces, lo primero que va para la receta propiamente dicha, que esta que estamos describiendo ahora es la que le vamos a entregar, el paciente le va a entregar a el farmacéutico cuando tenga que ir a comprarse el fármaco, ¿sí? Y el caso seguido tiene los datos del fármaco. En este caso verán con un color rojo. Les coloqué el ejemplo de el antibiótico más utilizado por los odontólogos y de primera elección, que es la amoxicilina. ¿Conocen ese fármaco, no? ¿Conocen la amoxicilina? Sí, Sí, doctora. profe, es un Bueno, antibiótico. es un antibiótico, muy bien. La amoxicilina viene con varias dosis, se venden con varias dosis en el mercado. En este caso le puse la dosis al ladito nada más de 500 miligramos, puede venir de 1 gramo, 6,75, 8,75. Entonces, de acuerdo a la dosis, en este caso, en este ejemplo particular, no quiero olvidarme que, ¿por qué dice amoxicilina? Porque hay que colocar el nombre genérico siempre, siempre, siempre del fármaco. Después ustedes le pueden agregar al lado el nombre genérico, la marca comercial, cual sea que ustedes trabajen en ese momento, pueden agregarle la marca comercial. Seguido entonces el nombre genérico, vamos a tener la dosis, como les describí, en miligramos, puede ser gramos, pueden ser mililitros, de acuerdo a la forma farmacéutica que vayan a recetar. En este caso, las formas farmacéuticas son comprimidos, hay que colocar la cantidad de comprimidos, por ejemplo, en este caso le puse 21 comprimidos y siempre hay que agregar una caja, ya sea que esa caja sea de una suspensión oral, que viene en mililitro, viene en líquido, ya sea que sea una gota, ya sea que también sea por ejemplo, no me está saliendo, una crema, ¿sí? Porque pueden usar aciclovir, una crema de aciclovir, o ya sea también un frasco ampolla, que también se debe colocar la unidad, ya sea una caja o dos cajas, lo que sea que necesite el paciente. Después, acto seguido de los, primero vamos a repasar datos del paciente, datos del fármaco que debe tener cada uno de los datos importantes para describir el fármaco adecuado. Viene el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser el adecuado al fármaco que ustedes están prescribiendo. Siempre, siempre, siempre. Otra cosa que quería aclararles es que ustedes no necesariamente podrían recetar un solo fármaco. Puede haber acá acompañado también, aparte del antibiótico, un AINE o un corticoides, y ustedes pueden en la misma receta colocar los dos fármacos o tres fármacos, pero siempre deben tener la descripción en el diagnóstico de cada uno de los fármacos. Por ejemplo, en este caso, Flemón, la amoxicilina. Si fuese el caso que le agregaran un ibuprofeno, tienen que poner dolor o u odontalgia, por ejemplo, y si es inflamación, deberían agregarle, aparte de flemón o odontalgia, también le deberían agregar pulpitis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cualquiera de los fármacos que ustedes coloquen dentro de la prescripción, en este caso la receta propiamente dicha, tiene que ir cada fármaco con su adecuado diagnóstico. Eso no olvidar. En este caso hay un solo fármaco, entonces hay un solo diagnóstico. Y después, acto seguido, debemos colocar la firma, el lugar, fecha y, como observan en ese caso, el sello del profesional. Así está completa la primer parte de la receta. Esto
esta primer parte de la receta va enteramente al farmacéutico. Este documento va directamente al farmacéutico y no se lo queda al paciente. Por eso debe estar completo y perfecto, porque son bastantes exigentes los farmacéuticos. Entonces, cualquier error que haya en esta primera etapa de la receta va a ser contraproducente para ustedes y para el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener que volver a moverse hasta el consultorio para que ustedes le modifiquen lo que haga falta poner, o también puede ser que, como ahora se está usando mucho la receta electrónica, tengan que modificar de alguna manera desde allí. Pero bueno, tenemos que aprender primero lo básico para poder después saber utilizar la receta electrónica, que eso lo vamos a aprender recién en quinto año, ¿sí? Bueno, estamos con la primera parte. Verán que en la segunda parte de la receta, como les nombré hoy, como pautas generales de una buena prescripción, necesitamos sí o sí indicar al paciente las advertencias y las indicaciones, todas las instrucciones necesarias para que pueda, consumir o colocarse si en caso de una intramuscular el paciente, ¿sí? En este caso, tienen que volver a colocar los datos del paciente, como observan aquí, y una vez que colocan los datos del paciente, ¿por qué es importante colocar los datos del paciente también en las indicaciones? Dirán ustedes, ¿por qué le tengo que colocar? Bueno, muchas veces van papis o mamis con los hijos a la consulta y no llevan un solo hijo, llevan dos hijitos. Entonces, para no confundir, siempre ustedes tienen que tener la identificación por nombre. Eso se tiene que acostumbrar siempre. Porque aparte, en la casa no siempre vive sola la persona, siempre es un grupo familiar, en lo normal, en general, como para normalizarlo, digamos. Una vez que pone los datos del paciente tal cual estaba en la prescripción, en la primera parte, deben describir en detalle cómo el paciente debe tomar ese medicamento. En este caso dice tomar un comprimido de amoxicilina cada 8 horas durante 7 días. Cuando ustedes aprendan la farmacocinética y le quieran colocar en qué momento del día si tienen ganas de empezar, pero eso ya queda a criterio del paciente. Pueden agregarle acá, pero no es necesario las indicaciones, que si le hicieron una extracción o algo, también debería estar las indicaciones allí. La verdad que todo lo que sea necesario que ustedes quieran colocar, en el caso, por ejemplo, que sea un AINE, ustedes le colocan tomar el comprimido cada 8 horas, siempre que sea necesario, cada 6 u 8 horas u 12 horas en un AINE, siempre que sea necesario y siempre que tenga dolor, no se toma si no tiene dolor. O sea, hay muchísimas cosas que ustedes pueden colocar en la parte de indicaciones, que esto sí le queda al paciente y esto sí cuelga en su heladera o lo pone en la heladera o en una mesa, en cualquier lugar que lo tenga para en el momento que no se acuerde mirarlo. Y esto realmente es un documento legal para ustedes y se resguardan 100% lo que está escrito, nadie se olvida. A las palabras se las lleva el viento, no se olviden. También en este caso pueden, como no, colocar el diagnóstico, pero en este caso no es necesario colocar el diagnóstico, sí la fecha, lugar, y por supuesto el sello y la firma, no olvidar nunca. Ninguno de estos pasos deben olvidar, porque ustedes van a rendir ahora, más adelante, un práctico en los cual van a tener que saber hacer perfectamente una receta y no deben olvidar ninguno de los ítems necesarios para poder hacer una buena receta, ¿sí? Entonces, al terminar con este tema, ahí tienen la bibliografía, guía a la buena prescripción, la tienen, creo que la subieron, me parece que sí está subida en el aula, que la pueden leer, es muy linda, para leerla cuando tengan ganas de hojearla, la pueden leer. Después ahí le coloqué vademecums que son digitales, en los cuales ustedes pueden corroborar todos los medicamentos que haya en la Argentina,
porque hay muchos medicamentos que ustedes buscan en internet, por ejemplo en Google, pero no necesariamente son los que se venden en la Argentina. Así que acá tenemos dos páginas de referencia como para que ustedes se saquen la duda. Kairos particularmente tiene también en algunos casos el costo, el precio, el del cual ustedes pueden, re- pueden hacer la diferencia en cuanto a eso. Y es importante, algo que no les nombré con respecto a las pautas, que ustedes necesitan hacer una buena guía con respecto a individualizar el tratamiento del paciente y tener en cuenta los riesgos, como les nombré hoy, las posibles toxicidades, que ese fármaco sea seguro, el el costo de los fármacos, van a tener que tener en cuenta el costo y el beneficio, por supuesto, a la salud de ese paciente. Así que esas son tres reglas fundamentales que no deben olvidarse, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir con el otro tema. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta mientras yo voy buscando alguna pregunta para hacer con respecto a este tema? Mm. A ver, vamos acá arriba. Doctora, le consulto. En la Sí. receta sí o sí tiene que ir el documento, no va la fecha de nacimiento o la edad, no hay necesidad de especificar eso. No, 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 en ese caso no, no es necesario, simplemente hay que colocar el documento, el DNI, porque es la identificación del paciente que te piden en las farmacias, solamente el DNI. La edad, sexo y todo lo que sea que venga después, eso se coloca en la historia clínica. No sé qué pasa, que se me está yendo automáticamente esto. Parece como que Nosotros están... seguimos. Profe, Sí, en el caso de que el odontólogo se equivoque, por ejemplo, en el número de la hora social del paciente, ¿qué se hace? sí. En ese caso, va a volver el paciente y les va a pedir que por favor les modifiquen porque no le va a aceptar. Ellos, o sea, los farmacéuticos en las farmacias tienen una base de datos que cargan automáticamente. Muchas veces ya pueden distinguir si el paciente está activo o no en la obra social. En otras no, pero en la mayoría ya lo tienen todo digitalizado. Entonces, por ahí, si tienen algún problema con el número de afiliados, es muy probable que vuelvan al consultorio. Es por eso que tienen que prestar mucha atención al momento que ustedes realizan la prescripción. Bueno, en Corrientes se aceptan todavía recetas en papel sería, pero en la mayor parte de las provincias ya se está manejando con la receta electrónica y esos errores son menos comunes ahora. Incluso con las recetas electrónicas, ustedes tienen em, para cada diagnóstico van a tener que aprenderse van a aprenderse cómo colocar la guía porque tienen números específicos señalizados para cada diagnóstico, pero eso es un poco más avanzado y que van a ver recién en quinto, por eso ustedes tienen que ahora aprender lo básico, ¿sí? Dentro de lo básico es esto. Ustedes tienen que saber sí o sí la cantidad, cuáles son, estoy viendo por qué esto está así. Doctora, y con Sí. respecto al tipo de letra, eso no es indiferente. No, 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 letra clara en lo posible, por supuesto.
que cualquier persona pueda leer, ¿sí? No sé por qué esto se me fue a un video. Bueno, ahí está. A ver, no, no sé qué pasó. Esperen un cachitín, que un error acá de... Ay, ay, ay. Bueno, de última, vamos haciendo así. Les hago un poco más grande. Doctora, nosotros estamos viendo la bibliografía nomás. Ah, ¿no están viendo nada? No, No, Ay, solamente la no. bibliografía. Nunca les aparece que cargué. usted está presentando, pero no, se quedó trabado en bibliografía. A ver, vamos de nuevo. Saco. Dios mío. No sé qué pasa, chicos. No sé. Está todo ahí. Ahí Ahí aparece. está. Ahí sí. Ahí bien. Bien. A ver. No sé por qué me da. No sé qué habré apretado. Ahí está. Por lo menos ahora me deja continuar. Ay, bueno. No me deja hacer. Bueno, voy a tener que ir haciendo stop porque hice un video en vez de una presentación de PowerPoint, parece. Así que, bueno, sigamos entonces con mi computadora, pobrecita, me está pidiendo la baja. Está rebelde güey conmigo hoy. Así que, bueno, chicos, hablemos de las generalidades de antibióticos. Ahora ya vieron toda la primer parte importante de la farmacología, vieron farmacología general, vieron farmacodinamia, vieron farmacocinética, ahora vieron receta. Son todos temas muy nuevos para ustedes y acuérdense que para empezar a ver todos estos temas ustedes tienen que tener saberes previos de las materias anteriores que cursaron y que vieron, ¿sí? Ya sea fisiología, ya sea anatomía patológica, ya sea microbiología, que en este caso va a ser muy importante que vayan ojeando un poquito, ¿sí? Microbiología, anatomía patológica, porque van a tener que ir entendiendo un poquito más algunas de las enfermedades o patologías que vieron, bucales, por supuesto. Y bueno, por supuesto, la semiología de cómo aplicar los signos y síntomas, ¿no? Es importantísimo. Con todas esas materias que tuvieron hasta ahora, hasta llegar ahora, van a poder tener un criterio más ampliado y una mente más asertiva con respecto a estos nuevos temas que están viendo, ¿sí? Generalidades de antibióticos. Los antibióticos son uno de los fármacos más utilizados por los odontólogos, ¿sí? No solamente los antibióticos, también van a tener a los antimicóticos, pero en general son antimicrobianos, antimicóticos, antivirales, antimicóticos para los hongos, antivirales para los virus y antimicrobianos para las bacterias, ¿sí? Pueden ser sustancias naturales o sintéticas que van a actuar sobre microorganismos específicos. Algunos pueden inhibir el crecimiento de los microorganismos y otros pueden hasta causar su destrucción total, que en ese caso ustedes ya lo conocen como lisis, ¿eh? ¿Sí? Lisis del microorganismo. Entonces, una vez que ustedes puedan identificar el tipo de fármaco que de acuerdo al microorganismo,
En este caso van a tener diferentes clasificaciones. En el caso de los antibióticos van a tener varias clasificaciones que ustedes van a ver en la bibliografía, según su estructura química, según su espectro bacteriano, según su actividad, según su mecanismo de acción. Y ahora vamos a ir desglosando más o menos algunas para que ustedes vayan recordando. Según la estructura química de los antibióticos, pueden ser sulfamidas y fármacos relacionados a la sulfamida, como por ejemplo el sulfametosazol, que eso no se utiliza mucho en odontología, pero deben saber, ¿sí? Quinolonas, que son la tercer línea de elección, que ya cuando vayamos describiendo los antibióticos van a saber por qué son la tercer línea recién de elección de los odontólogos. Las quinolonas como la ciprofloxacina, ¿sí? Cabe resaltar que hasta hoy solamente los fármacos que se descubrieron en el milenio anterior son los que existen, ¿eh? No hay nuevos antibióticos, por eso es importantísimo que seamos prudentes y responsables con su uso, ¿sí? Así que toda esta parte que va a venir va a ser muy interesante y muy importante para ustedes. Después tenemos los beta-lactámicos, que van a tener una figurita de pentágono, ¿sí? Los beta-lactámicos unidos, que dentro de ese grupo vamos a tener a las penicilinas, a las cefalosporinas, son los más utilizados en odontología, las penicilinas en el caso de las amoxicilinas que hoy nombramos en la receta. Después están las tetraciclinas, que tienen bastantes reacciones adversas, que eso también lo van a describir después. La más utilizada en odontología es la doxiciclina, que se utiliza para periodoncia específicamente. Y los anfenicoles, como el cloranfenicol, por ejemplo, se van a clasificar según su estructura química. También tenemos los aminoglucósidos, como la gentamicina. Los aminoglucósidos también están dentro de la tercera línea de elección para los odontólogos. La gentamicina, probablemente sepan ese nombre. Los macrólidos están dentro de la segunda línea de elección de los odontólogos, como por ejemplo la citromicina o la eritromicina, que también se usa mucho en niños. Los polipéptidos como polimixina B y los glucopéptidos como la vancomicina. La vancomicina es la que se utiliza generalmente en los nosocomios, que son los hospitales o las clínicas. Entonces, ustedes, a modo informativo, deben saber que existe. La vancomicina es lo mejor de lo mejor que hay. Actúan bastante sobre microorganismos multiresistentes que hoy en día son muy comunes y que son tan difíciles de tratar por el hecho de que hay mucha resistencia bacteriana, y antibióticos muy mal usados. Después tenemos según su espectro de acción, ¿sí? Que pueden ser de amplio espectro, de espectro intermedio o espectro reducido. Van a ir viendo de acuerdo a los distintos fármacos, más adelante, identificar cuál en cada grupo. Y según su actividad en bacteriostáticos o bactericidas. Bacteriostáticos son los que pueden inhibir a la bacteria, al crecimiento bacteriano, y los bactericidas son los que producen la muerte, ¿sí? Del microorganismo. Los bacteriostáticos en altas concentraciones también pueden llegar a ser bactericidas, que les voy a explicar más adelante. Entonces, bueno, hay que ir viendo esa diferencia y el por qué actúan de esa manera. Según su mecanismo de acción, pueden ser, acá les doy un dibujito para que ustedes se ubiquen, los que inhiban a la pared celular, ¿sí? Em, a ver que me están bloqueando acá algo, muy bien. Los que inhiban a la pared celular, que pueden ser los betalactámicos, por ejemplo, ¿sí? La amoxicilina. Los inhibidores de la membrana, anfotericina B, esa es la más conocida. La anfotericina también se utiliza para tratar algunas enfermedades parasitológicas como la leishmaniasis, ¿no? Para que ustedes tengan una idea.
Inhibidores de la función del ácido nucleico, que ahí tenemos a las fluoroquinolonas, ¿sí? Esta es una célula de un microorganismo. Los inhibidores de la síntesis de proteínas del microorganismo, que los más conocidos ahí van a tener a los macrólidos, a las tetraciclinas y a los aminoglucósidos, que son los que ustedes van a manejar en fármaco este año. Inhibidores de la síntesis de la pared celular, que ya les había nombrado los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos tenemos a la amoxicilina, también a la vancomicina, y los inhibidores del metabolismo, que son las sulfonamidas, ¿sí? Esto es importantísimo que se vayan familiarizando porque ustedes van a estudiar los grupos, los antibióticos que vamos a utilizar en odontología y cada uno va a actuar, como verán, en distintas partes del microorganismo bacteriano, ¿sí? Y también vamos a tener distintos grupos que ustedes van a tener que identificar. De, a ver, hay algunas toxicidades que generan los antibióticos, no solamente de manera local, sino también sistémica. Eso es importante que sepan. de- ¿Cuáles son los más comunes? A través de la vía oral, por ejemplo, la irritación gástrica, que esa es la que suele generar mucho la combinación, o bien también en algunos pacientes que toman solo amoxicilina o en combinación con el ácido clavulánico, que va a ser para ampliar mucho más el espectro de la amoxicilina en este caso, y genera mucha irritación gástrica. Ese es un ejemplo muy común que podemos tener en cuenta. Después, cuando vamos a hacer la colocación de algún antibiótico por vía intramuscular, pueden generarnos mucho dolor y formación de abscesos, que generalmente son muy espesos estos fármacos en en su preparación líquida, entonces genera mucho dolor y este tipo de problemas en los pacientes. Y por último, si necesitamos colocar, a varios de ustedes probablemente terminen trabajando en hospitales. Por vía intravenosa van a tener que saber colocar, puede generarle al paciente tromboflebitis, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado y tener conocimiento del más o menos lo general que pueda causar. Y a nivel sistémico, la toxicidad va a estar adecuada al intervalo terapéutico, que puede ser con un adecuado intervalo terapéutico, con un bajo o muy bajo intervalo terapéutico. ¿Cuáles son los fármacos con un adecuado intervalo terapéutico que son, por así decirlo, un poco más seguros? La penicilina y alguna cefalosporina que está dentro del grupo de los beta-lactámicos y la eritromicina. Estos son fármacos relativamente seguros, ¿sí? Que por suerte nosotros, la mayoría de los fármacos que utilizamos son seguros, de acuerdo a las clasificaciones de la RAM que ustedes ya vieron, ¿sí? Los fármacos con bajo intervalo terapéutico tenemos al aminoglucósido, que nos puede generar ototoxicidad y nefrotoxicidad, problemas en el oído y en el riñón, así que son bastante tóxicos. Estos antibióticos son concentración dependiente, que ahora les voy a ir explicando cómo se utilizan. Tetraciclinas nos puede generar un daño hepático y renal grave. Por eso son específicos sus usos, sobre todo en odontología, ¿sí? El cloranfenicol también está dentro de los fármacos con bajo intervalo, y los que son con muy, muy bajo intervalo terapéutico son la polimixina B, que genera toxicidad renal y neurológica, y la vancomicina, que es la que hay que tratarla con mucho cuidado y en situaciones muy específicas que también generan ototoxicidad y daño renal. Bueno, ¿cómo va a estar dada la selección de los antibióticos? Vamos a tener que tener en cuenta el espectro de acción, o sea, qué tipo de bacterias vamos a encontrar en el sitio de infección,
el tipo de bacterias que pueden ser gram negativas, gram positivas, aerobias, anaerobias, facultativas y estrictas, ¿sí? En cuanto al espectro, ustedes van a ver cuál van a elegir, ¿sí? Un espectro ampliado, un espectro reducido, o si van a necesitar combinar algunos de los antibióticos que van a tener en su elección de acuerdo a su conocimiento, ¿sí? El tipo de actividad, por supuesto, es importante. La sensibilidad al microorganismo, porque hay microorganismos que son más o menos sensibles de acuerdo al grupo antibiótico que ustedes utilicen. Por supuesto que la toxicidad relativa o absoluta que tengan cada fármaco que ustedes vayan a elegir. El perfil farmacocinético, eso va a ser importantísimo porque ustedes van a tener que explicarle en detalle al paciente lo que tienen que tener en cuenta para que tenga una buena absorción, una buena distribución, un buen metabolismo. Entonces, tienen que sí o sí detectar y personalizar al paciente, porque eso ya lo vieron muy bien en detalle en la clase anterior, en factores a tener en cuenta para que se pueda llevar un paso relativamente adecuado en nuestro organismo, ¿sí? En el organismo del paciente que esté por ingerir ese fármaco. Las vías de administración son importantísimos porque vieron los problemas que puede generar. Ustedes tienen que saber si el paciente va a va a ser adecuado para ingerir por una vía oral o si no puede ingerir por vía oral, tienen la opción de intramuscular, ¿sí? Todo va a depender del tratamiento y el tipo de paciente. Y por supuesto tener en cuenta la evidencia de eficacia clínica, que eso nosotros lo vamos a corroborar siempre con la evidencia científica que tengamos en el momento, lo más actualizado. Así que es importantísimo no dejarse llevar por lo empírico, sí por la evidencia científica. Y por supuesto tener en cuenta el costo en referencia, ¿no? Una amoxicilina va a salir sola va a salir mucho más económico que en combinación con un inhibidor de beta-lactamasas, que ahí sube muchísimo el precio. Eso ya lo van a ir manejando y lo vamos a ver más en detalle también en terapéutica en quinto año, las diferencias que ustedes tienen que tener en cuenta para que al paciente pueda, para que el paciente pueda tener un costo bajo y una buena efectividad en combinación con diversos fármacos, ¿sí? Y tocamos el tema de la combinación de los antibióticos. ¿Para qué generalmente se, se receta este tipo de combinaciones? Simplemente para obtener un sinergismo, ¿sí? Para ayudar a ampliar el espectro de ciertos fármacos se hace la combinación. Acá hay una combinación que nosotros no conocemos mucho, que no lo utilizamos, pero se los nombro, la sulfomethoxazol y la trimetroprima, ¿sí? Se utiliza mucho en niños. La amoxicilina y el ácido clavulánico, eso conocerán como el Padre Nuestro ustedes, porque también se da mucho en infecciones respiratorias. Entonces, aparte que en odontología se usa mucho en infecciones respiratorias. La amoxicilina más metronidazol, que lo vamos a ir conociendo más adelante. También en odontología se utiliza mucho porque amplía el espectro de ambos, ¿sí? Así que estas son las más conocidas. ¿Para qué se hace también, aparte del sinergismo, para reducir la incidencia de efectos adversos? Por ejemplo, la amoxicilina con el ácido clavulánico tiene múltiples efectos adversos en comparación a la amoxicilina con el metronidazol, ¿sí? El metronidazol hay que tener mucho cuidado específicamente en un solo efecto adverso muy grave que genera, pero bueno, van a tener las pautas específicas que la van a ir aprendiendo a medida que vayan conociendo. Prevenir el desarrollo de resistencia bacteriana, por supuesto. Eso es básicamente lo que nosotros queremos buscar, que el paciente no tome 3 días, que siga las instrucciones de la toma y que termine y que complete el tratamiento a realizar justamente para evitar todo este inconveniente y
¿A qué se refiere también el desarrollo de resistencia bacteriana? Es porque, por ejemplo, utilizando la amoxicilina hay muchas enzimas que se forman, que son las beta-lactamasas, que las bacterias forman esas enzimas como para resistirse y también tienen otra forma las bacterias de reaccionar ante esta resistencia bacteriana. Entonces es importante, por ello, hacer la combinación de antibióticos para eh, que sean mucho más efectivos. Y por supuesto que ya les nombré el espectro ampliado. Como les dije, las bacterias están súper poderosas, por así decirlo, y tienen diferentes mecanismos por los cuales pueden generar la resistencia bacteriana, ¿sí? Uno de los mecanismos es por transferencia de las bacterias entre personas, ¿sí? Esa es una de las más comunes. Por transferencia de genes de resistencia entre las bacterias, entre ellas mismas se van multiplicando, habitualmente en plásmidos, ¿sí? Por transferencia de genes de resistencia entre elementos genéticos del interior de la bacteria, que son los transposones. Eso van a tener bien descrito en los libros, pero es como para que entiendan más o menos cada grupo bacteriano va a tener su manera de reaccionar frente a los diferentes grupos de antibióticos, ¿sí? Por ejemplo, para la amoxicilina, el más común es la formación de enzimas y frente a ello genera la resistencia a la amoxicilina. Entonces, en ese caso hay que ampliar el espectro con un ácido clavulánico, que es un inhibidor de esas enzimas, o bien también con un anaerobicida por excelencia, como es el metronidazol, que bueno, en ese caso ampliamos el espectro de cualquier tipo de bacteria anaerobia, que son las más resistentes y las más problemáticas que vamos a tener los odontólogos. No sucede lo mismo en enfermedades respiratorias, por ejemplo. Así que bueno, eso es importantísimo de saber cuáles son a modo de detalle. También es el uso prudente de los antibióticos va, por supuesto, a retardar la aparición de las resistencias bacterianas y nos va a preservar el uso tan pequeño y existente que tenemos de antibióticos en el mercado y que existen en realidad para prevenir problemas futuros, por supuesto, ¿no? Porque eso es lo que tratamos de evitar, ¿sí? Que se generen las resistencias bacterianas. Bueno, con respecto a la farmacocinética y farmacodinámica de los antibióticos, vamos a tener antibióticos concentración dependientes y antibióticos tiempos dependientes. ¿Qué nos dice esto particularmente? ¿Mm? Nos va a decir, acá tenemos un grafiquito bastante fácil de entender. A su izquierda van a tener la cantidad o la concentración de este fármaco en sangre y el tiempo, ¿sí? Ustedes verán que hay una pancita que sube acá y que baja. Esta va a ser el tiempo desde la toma hasta la absorción, que llega a su pico máximo, la concentración más alta del antibiótico en sangre. Una vez que llega al tope máximo, empieza a disminuir, ya se empieza a producir la eliminación de ese fármaco. Entonces, todo lo que cubra por debajo de la curva, ¿sí? Que va a ser el área bajo la curva, va a ser que el fármaco es la bacteria está expuesta 100% al medicamento, ¿sí? Esto es importantísimo de entender una vez que tenemos la concentración máxima en sangre, y se empieza a eliminar, ya tiene su semivida, que es el momento en el que el medicamento ha perdido la mitad de la concentración, acuérdense de eso. Y por último, la concentración más baja en sangre, ¿sí? Ahí ya cuando está eliminándose por completo. En este caso, vamos a tener dos opciones, ¿sí? Como para que se entienda.
Acá tenemos otras curvitas que van a tener la concentración a su izquierda y el tiempo abajo. En la primer curva es importantísimo por qué se le llama al fármaco tiempo dependiente, al antibiótico tiempo dependiente. Observarán que aquí tenemos una concentración mínima inhibitoria necesaria para que la bacteria o se inhiba o se destruya, ¿sí? Esa concentración mínima inhibitoria es importantísimo y lleva su tiempo, por supuesto, a que llegue nuevamente. Entonces, en los fármacos tiempo dependiente, como por ejemplo la amoxicilina, que está dentro de los beta-lactámicos, es importantísimo tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque una vez que llega y empieza a eliminarse, todo este periodo aproximadamente tarda unas 8 horas. En realidad tiene una semivida de 2 horas aproximadamente, pero se va eliminando, eliminando hasta llegar nuevamente a la concentración mínima inhibitoria, más o menos a las 8, a las 6 u 8 horas. Entonces ustedes, por regla general, es esta la explicación que van a tener en cuanto al tiempo y la forma del tratamiento que se utiliza un fármaco tiempo dependiente, que va a depender sí o sí del tiempo en que se ingiera el antibiótico, ¿sí? Entonces, es por ella que tenemos la explicación de que, por ejemplo, el fármaco debe tomarse cada 8 horas. Porque si se toma cada 12 horas, va a seguir este, actuando probablemente unas 4 horitas más, que eso se llama el efecto postantibiótico, ¿sí? En este caso puede llegar a tener la amoxicilina. Van a ver que va a seguir el área bajo la curva teniendo, pero ya muy por debajo de la concentración mínima inhibitoria. O sea que va a ser subterapéutica, ¿sí? La concentración del fármaco. ¿Hay bacterias? Sí, hay bacterias que pueden llegar a ser inhibidas una vez que pase esto, pero no son las bacterias comunes que encontramos en la boca. Son bacterias que están, pero en enfermedades respiratorias, que son aerobias. ¿M? Y gram positivas. Entonces, esas bacterias no son comunes de encontrar en las patologías bucales. Es por ello que probablemente los otorrinolaringólogos puedan utilizar la amoxicilina cada 8 horas con el ácido clavulánico, pero nosotros no. Nosotros no podemos correr ese riesgo porque nuestra concentración mínima inhibitoria de las bacterias anaerobias que tenemos en la boca y que son y están específicamente en las patologías que necesitan ser tratadas con antibióticos, que eso ya vamos a ir viendo, sí o sí tenemos que cumplir las 8 horas, si no va a ser un fármaco que va a estar subterapéutico, no va a tener ninguna acción, no va a ser efectivo contra esas bacterias. Y al ser subterapéutico, el fármaco no estaría actuando, entonces lo que estaría actuando en ese caso sería la inmunidad de nuestro paciente. Entonces, por eso es importante el fármaco tiempo dependiente, porque depende de un tiempo para seguir por encima. Entonces, nosotros nos llegamos acá y vuelve la concentración a las 8 horas y vuelve y se genera una meseta a esta altura, más o menos, una vez que ya tomamos la primer toma, de la segunda a las 8, la segunda a las 8 horas, a las 8 horas y a las 8 horas. Se genera como una meseta, siempre por encima de la concentración mínima inhibitoria, y eso es importantísimo que entiendan, ¿sí? Y sin embargo, tenemos la concentración dependiente, ¿sí? Que es muy diferente. ¿Por qué? Porque podemos tener dosis altísimas y dentro del área bajo la curva, esas dosis altísimas y tienen un efecto postantibióticos muy largos, en algunos casos, que siguen actuando, ¿sí? La concentración dependiente significa que a dosis más altas, que no es el caso específico de la amoxicilina, y actúan en el diferente lugar de las bacterias también, ¿sí?
Acuérdense que van a ver los beta-lactámicos que actúan sobre, inhibiendo, que les nombré hoy, la pared de la bacteria. Y la pared de la bacteria es lo último que se forma, ¿sí? Entonces, por eso tarda tanto en ser eliminada. No es que a los primeros 3 días van a eliminar todo ya, no. Tarda sus 7 días, porque también tiene su proceso de formación la bacteria, ¿sí? Así como las plaquetas, así como todas, la mayoría de las células que también tenemos en el organismo los seres humanos. Entonces, importante mantener el área bajo la curva, ¿sí? En las concentraciones dependientes a dosis altas ya pueden matar la mayoría de las bacterias a las cuales se enfrentan y generalmente tienen muchas reacciones adversas de este tipo de medicamentos. Por ejemplo, los aminoglucósidos, que son dentro de lo que utilizamos en odontología, son los que se utilizan, pero ya como tercera opción que prácticamente no lo llegamos a tocar. Bueno, creo que aquí terminó la parte de generalidades de antibióticos. ¿Tienen alguna duda, chicos? Solo para dejar claro una consulta. Sí. La amoxicilina es un antibiótico y el ácido Sí. clavulánico, ¿qué es? ¿Un Un inhibidor de la inhibidor. amoxicilina? Un inhibidor de los productos de la resistencia bacteriana. Son inhibidores de unas enzimas que producen ciertas bacterias en respuesta a la resistencia bacteriana, que son las beta-lactamasas, ¿sí? Esas enzimas producen las bacterias en el cuerpo y muchas veces se ve disminuido el espectro de la amoxicilina. Entonces, para ampliar el espectro se agrega un inhibidor, no es un antibiótico, el ácido clavulánico, por ejemplo. Pero eso lo van a ir viendo más en detalle con los grupos bacterianos que se empiezan a dar a partir de la semana que viene. ¿Y hay algún efecto si vos mezclas eso con un corticoides? ¿Un corticoide? Claro, en ese caso, por ejemplo, ¿hablas de interacciones o hablas de algún Claro, efecto sí. con respecto a las reacciones adversas? No, porque a mí, por ejemplo, me recetaron cada 12 horas el amoxiclavulánico y cada Claro. 24 el corticoide. Por eso, tipo, No, hay por que algo en ver. especial o porque sí nomás. No, porque probablemente porque primero que no sé para qué te recetaron cada 12 horas, que ahora habrás entendido que sí o sí tenés que tomar cada 8 en infecciones bacterianas, al menos producidas en la boca, ¿sí? Yo creo que debe ser porque el tratamiento de los glucocorticoides se dan una vez al día porque tienen una vida media larga. ¿M? Entonces vos podés tomar una vez al día, hasta de 36 horas de su vida media, para que tengas en cuenta. No Ah, bueno. así con los antibióticos, ¿sí? Vos tenés que respetar sí o sí, en este caso en la amoxicilina, un horario específico porque sabés que por bajo de esa curva, de esa línea de concentración mínima inhibitoria, no va a actuar el medicamento en sí. O sea, la amoxicilina, el antibiótico, no va a generar una acción efectiva contra las bacterias. Bueno, gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos la semana que viene. Acuérdense, por favor, los chicos del día lunes, que en realidad vienen los del día viernes al lunes, tienen que venir a las 7:30 de la mañana los alumnos de la doctora Pomarada y el doctor Morales. ¿Les informaron eso? Sí, otra. Bueno, no se olviden, por favor, porque ellos no van a venir a la tarde, ¿sí? El día lunes. Y doctora, los que Y tenemos con usted, los que tienen conmigo los viernes a las 7:30, porque a las 7:30 tienen los viernes, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que
los doctores los días viernes, tanto el doctor Morales como la doctora Pomarada, dictan a la tarde, desde las 14 horas, los días viernes. Pero los días lunes vienen a las 7:30 de la mañana. Así que por eso, nada más que por esta oportunidad, ¿saben? Doctora, Gracias, entonces lo que Doc. tenemos habitualmente los lunes a las 7:30 no asistimos a clases, ¿o sí? También. No, no, los del día lunes no asisten a clases, chicos. Ah, perfecto, Los perfecto. del día Gracias. lunes y el día viernes, solo si quieren, no es obligatorio, van a tener una clase de repaso el día viernes 22 de agosto, que eso ya se va a estar informando bien en el aula. Los del día lunes descansan, tienen un feriado hiper largo. Bueno, ¿Está? gracias, doctora. Gracias, doctora. Dale, que disfruten, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Gracias. Chao, chao. Hasta Chao, luego. Igualmente,